Se está grabando la reunión. Bueno, acá estamos en el encuentro sincrónico número 5 del curso de Power BI. ¿Cómo andan todos? Ahí estábamos viendo con Juana que estoy queriendo abrir el panel de chat y no me está pasando. Ahí está. Que un par habían escrito en la actividad integradora, entonces antes de comenzar, digamos, con el contenido de la clase número 5, que es la vista de informe. Vamos a comenzar a hacer todos los objetos visuales, ver cómo los podemos hacer con las tablas que tenemos. Les quería mostrar antes entonces un poco el tema de la actividad integradora. Bien. Todos me escuchan bien, ¿no? No hay ningún problema. Sí, se escucha bárbaro. Bien, gracias, Juani. Bien. Entonces, ¿se escucha con mucho eco? Yo acá en casa digo bastante con los arboniles, hizo bastante ruido, pero bueno, yo voy a hablar un ratito y después la parte de los objetos visuales la va a estar dando Juana, que tiene más silencio en la casa, digamos. Lo de la actividad integradora, vuelvo a repetir un poco porque vi varias preguntas en el foro. Bien, se escucha bien. Vi varias preguntas en el foro que se nos habían pasado de largo, entonces vuelvo a contestar. En su momento, en el foro, la gente de IPAP había puesto primera entrega, segunda entrega de la actividad integradora. Recuerden que yo en clase ya les había dicho que esta modalidad había cambiado, por lo tanto yo la modifiqué y dejé actividad integradora entrega final del curso nada más. Lo que es la evaluación intermedia, que antes le llamábamos primera entrega del informe, lo pueden encontrar en el aula virtual, acá donde les estoy mostrando, en la clase 3. Y esto, evaluación intermedia, yo lo puse para que lo puedan contestar, es un cuestionario que van a contestar, tienen 3 oportunidades, digamos, para volver a probar si les fue mal. Yo lo puse que cierre el jueves 18, me pareció ya están hace más de 10 días con esto. Sobre todo abarca lo que es conexión de base de datos, los 3 componentes de Power BI y algo de DAX, o sea, de vista de datos. Así que van a estar bien, ya si están con las clases al día, van a estar bien para contestar. Recuerden que está abierto hasta el jueves. Esta es lo que antes se llamaba primera entrega. Por eso quizás la confusión. Y después tienen en la actividad integradora lo que es la actividad integradora real del curso, que es la obligatoria para certificar el curso, para que la gente de IPAP, luego de terminado el curso, que nosotros le pongamos aprobado, les envíen el certificado del mismo. Básicamente, ustedes se pueden descargar acá el PDF y tienen acá, yo les puse como un resumen de lo que ustedes tienen que hacer. En primer lugar, definir el objetivo del informe. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de análisis de gestión quiero realizar? Vieron que yo les dije, bueno, lo ideal sería que ustedes lo hagan con bases de datos reales de sus trabajos, no se van a publicar en ningún lado, no hay ningún tema con eso, y que ya les quede una herramienta de trabajo para ustedes para utilizarla realmente. Muchos ya dijeron, bueno, no, yo bases de datos en mi trabajo no puedo utilizar, por X o por Y, no pasa nada, no es obligatorio, pueden utilizar cualquier otra base de datos que saquen de internet, alguna que inventen, o sea, no se necesitan datos ni actualizados, no nos vamos a fijar en eso en sí, sino de cómo ustedes manipulan los datos. Así que esto es abrir un Word y empezar a escribir. Bueno, yo quiero hacer un informe que muestre X información, no sé, cantidad de chicos escolarizados en la provincia de Buenos Aires, qué preguntas, o sea, quiero que responda ese informe, siempre nos tenemos que hacer eso. Bueno, yo quiero un informe, qué preguntas quiero responder y qué base de datos tengo para responder esas preguntas. Entonces digo, bueno, yo quiero
responder las preguntas que siempre me hacen de si está decayendo la cantidad de niños que están yendo a la escuela. Eh, Esto es un ejemplo, estoy dando así como medio al aire. ¿Y qué base de datos tengo para responder? Entonces tengo una base de datos sacada del Consejo Escolar de la cantidad de currícula del año 2025 para atrás, a 2019, no sé. Esto lo van escribiendo en Word. En un archivo en Word me lo van escribiendo, lo van contando, ¿no? ¿Qué preguntas quiero responder? ¿Con qué bases de datos lo puedo responder? ¿Qué indicadores y métricas serían relevantes? O sea, más o menos que es lo mismo. ¿Qué preguntas debería responder el tablero para ayudar a la toma de decisiones? Eso es recordar que siempre, yo digo, bueno, ¿qué preguntas tiene que responder mi informe? Siempre se piensa en la gestión pública para poder tomar mejores decisiones más informadas, más actualizadas, etcétera. Eh, Necesitas datos históricos, qué tipo de visualizaciones serían útiles y ahí no sé, poner, bueno, me gustaría hacer un mapa con las escuelas con mayor población. Me gustaría hacer un gráfico de columnas eh, con la diferencia de currículas de cada año. No sé, ahora en esta clase vamos a estar viendo los tipos de visualizaciones. Las vamos a escribir un párrafo explicativo, claro y concreto. En segundo lugar, la recolección de bases de datos es hacer un inventario en ese mismo Word de qué bases de datos yo tengo para responder esas preguntas, qué tipo de fuentes son, cuáles son los campos relevantes, porque por más que nosotros podemos tener dos bases de datos, no todas las columnas, ponele, de ese Excel, que es lo más sencillo, son relevantes para mi informe, probablemente. Entonces, ponerme más o menos cuáles son las más relevantes y si hay datos externos que nos pueden complementar esa información, contarnos, digamos, cuál es. Es como una presentación de mis bases de datos, mis fuentes de datos, cuál es lo correcto. Después limpieza, eso mismo, yo ya tengo las bases de datos, las conecto a un archivo de Power BI. Yo espero que no te esté escuchando todo el quilombo que tengo. Las conecto a un archivo de Power BI. Empezar con lo que es limpieza y preparación de datos en Power Query. Vieron que tuvimos una clase, dos, dedicadas a Power Query, eliminar duplicados, tratar los valores nulos, corregir los formatos, ponerle formato texto, formato número, todo lo necesario, eh, realizar transformaciones necesarias, si tengo que hacer, combinar base de datos, si tengo que filtrar alguna información que no me sirve, si yo tengo toda una base histórica para atrás, para el año 1995 y la verdad que no me sirve esos datos, yo los filtro y dejo los últimos años, los que realmente voy a utilizar. Eso lo pueden hacer en el archivo de Power BI. Si tienen ganas, me lo pueden escribir lo que van haciendo en el Word. Así yo como que tengo más o menos un resumencito de qué es lo que ustedes quisieron hacer. Después en el archivo Power BI, establecer relaciones en el modelo, esto es si conectan más de una base. Recuerden, si yo conecto, porque alguien preguntaba en el foro de la actividad integradora, ¿puedo conectar solo una base? Sí, si esa base tiene bastante información que me puede ayudar, puedo conectar solo una base. La idea es que ustedes conecten dos bases, a lo máximo tres, tampoco complicarse tanto. Después meter un poquito de mano en DAX, a ver si pueden crear alguna columna, alguna medida que les pueda llegar a servir para una KPI, una tarjeta que Juana hoy les va a mostrar cómo se hacen, y elaborar el informe visual, que es lo que va a explicar hoy Juana, que son todos los objetos visuales que podemos hacer, qué tipo de datos, etcétera. Después me tienen que adjuntar en este mismo campo de actividad integradora, ustedes van a poder adjuntar el archivo de Power BI, el Word que estuvieron escribiendo o PDF, como ustedes lo quieran guardar, y en lo posible las bases de datos que utilizaron para el archivo de Power BI, porque recuerden que si yo no tengo las bases de datos no lo voy a poder probar si realmente anda el tablero. Si ustedes hacen una buena explicación en el Word con alguna captura de pantalla y eso,
bueno, puede ser que no me conecten las bases, no me adjunten las bases, no pasa nada. Pero lo ideal es eso. Recuerden, la entrega de la actividad integradora es obligatoria para obtener la certificación del curso. Eso es, siempre decimos, no es obligatorio conectarse a los encuentros sincrónicos, podemos dejar pasar la evaluación intermedia, pero la actividad integradora es obligatoria. Yo les dejé la fecha martes 23 de diciembre. O sea que ustedes tendrían casi una semana y un poquito más para entregarla. ¿Por qué martes 23 de diciembre? Porque ya son las fiestas y necesitamos entregar las notas ahí en esa semana a la gente de IPAP porque el aula virtual cierra. Si no, después ustedes no van a poder tener sus resultados. Bueno, quería saber si alguno de ustedes tiene alguna consulta o algo hasta acá, le quedó alguna duda o algo. Si quieren escribir en el chat y eso. También les quería mostrar, yo dejé de compartir, pero rapidito, en la clase 4, que sería la clase anterior, ahí estoy dejando entrar gente. En la clase 4, lo que hice fue, lo que hicimos fue dejarles acá que uno de los compañeros había preguntado, bueno, ¿cuándo hago una columna? ¿Cuándo hago una medida? Yo más o menos se lo expliqué ahí, pero le dejé como más gráfico, con algún ejemplo, un PDF. Ustedes aprietan acá, a ver, Karina. Yo te escribí en el foro que no llego a realizar la entrega final porque me voy de vacaciones la semana que viene. ¿Es posible entregarlo en enero? No sería posible entregarlo en enero. Si querés, Karina, lo que podés hacer, porque la gente de IPAP, como cierran el aula virtual, no nos dejan entregar las notas en enero porque no se las pueden informar. Eh, si querés, Karina, lo que podés hacer es hacer algo chiquito, algo ejemplificativo, ahora esta semana y entregarla antes de irte, así yo ya te puedo pasar la nota. Con que hagas algo, una idea de tablero, algo, ya estamos. Pero bueno, necesitaría que la entregues antes de irte de vacaciones, así yo le puedo pasar a la gente de IPAP tu aprobado y podés obtener la certificación. No puedo entregar notas en enero, siempre tratamos de dar de extensiones de plazo para que todos lleguen. Sabemos que esta es una fecha complicada, pero bueno, el tema es que como el aula virtual cierra en enero, acá nos ponen un límite. Nosotros siempre la bicicleteamos para adelante durante el año, pero bueno, en este caso no lo podemos hacer. Así que entrega algo, un ejemplo de más o menos cuál sería. Sí, sí, no, es una época súper complicada, por eso estamos teniendo todas estas consideraciones de decir, bueno, no tenés que presentar un súper tablero ni nada, sino algo chiquitito, contarnos más o menos qué querés hacer, sentarte un poquito a escribir y así podemos entregar algo a la gente de IPAP. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? No, lo cerró. Bien. Bueno, entonces les dije, acá les dejé como un archivo que es columnas versus medidas para DAX, todo. Y en la clase 5, le dejamos un pequeño instructivo de cómo insertar imagen con URL, que creo que hoy Juani lo va a explicar, pero para que lo tengan más visual después y eso, para que lo puedan ir viendo. Después vamos a ver si por ahí les agregamos algún instructivo así chiquitito también de algún otro objeto visual. También estamos bastante complicados de fin de año, pero vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, Juani, ¿querés empezar con la parte de objetos visuales? Sí, buen día a todos. Comparto pantalla, Dale, sí, como sí, yo ya dejé de compartir. Dale, Yo buenísimo. me silencio para que Bueno, no por se las escuche nada del dudas, ruido de acá. perfecto. Por las dudas, alguno no estuviera en la primera clase, yo me llamo Juana Fondovila, soy pasante en el Ministerio de Hábitat e hice este curso hace bastante poquito, hace 4 meses más o menos.
y nada, un poco como para darles la tranquilidad de que se aprende muchísimo practicando y Karina en particular, que tiene que hacer por ahí un tablero más chiquitito, es súper factible. Hoy les voy a mostrar bastantes alternativas como para con una sola base de datos que tenga un par de columnas, no sé, 4 o 5 columnas, ya se pueden hacer un montón de tableros y de cosas súper entretenidas y útiles, sobre todo para los distintos espacios de trabajo de ustedes. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Juani, ahí me diste eh, la idea, por ahí si alguien está medio complicado con los tiempos, lo que puede hacer es las bases de datos que por ahí pusimos de ejemplo, me parece que las subimos en la clase 3. Subí pequeñas bases de datos que usé para ejemplo en la clase, las pueden agarrar, agregar un par de filas y ya con eso pueden armar un tablero. Si alguien por ahí está medio complicado, porque sabemos que es fin de año y que es complicado, lo puede hacer con eso. sí, quiero tratar de seleccionar. A ver si me deja. Más de una pantalla, sí, ahí está. Bueno, ahí debería estar a punto de compartir. Ustedes ven mi, mi Power BI, ¿no? Mi pantalla de Sí, Power BI. es la ¿Se pantalla ve de bien? Power BI. Bien. Perfecto. ¿Y a ustedes se les superpone o sea, lo que yo veo que ahora me aparece es vos, Sofi, o ven toda la pantalla completa? Como para ponerlo en algún lugar que no les tape mucho a ustedes. Vemos la pantalla Ahí, completa. Sí, todo completo. perfecto. Bien. Bueno, yo lo que armé acá es, ni bien vos abrís un documento de Power BI, lo único que hice fue incluirle, sí, 2 bases porque eran un poco pesadas las que yo tenía del ministerio, entonces para no perder tiempo acá haciéndolo. De todos modos, igual les recuerdo cómo se hacía por las dudas, alguno faltó alguna clase o algo. Ni bien nosotros abrimos Power BI la aplicación, te aparece este lienzo completamente en blanco y si vamos acá a transformar datos, apretamos transformar datos de vuelta y se nos abre Power Query. Ahí tarda un poquito siempre a veces. Y perfecto. Y le damos a nuevo origen. Luego, libro de Excel fue la opción que yo elegí y se les abre la carpeta donde ustedes tienen los archivos. Yo en este caso cargué un reporte de obras que usamos muchísimo en el ministerio y uno de adjudicatarios, como para tener 2 opciones y poder ir jugando y mostrándoles distintas alternativas de objetos visuales. Después, bueno, pueden ver que esta base tiene bastantes columnas por municipios, por localidades, por códigos, como para que nos permita, nada, jugar bastante. Si ustedes hacen algún cambio acá en Power Query, por ejemplo, la primera vez que incluyen una nueva base o si después tuvieron que venir para, no sé, hacer algún cambio en alguna columna, cambiar el nombre del encabezado, eliminar alguna fila, bueno, todas esas cosas que fueron viendo en las distintas clases con Sofi, recuerden siempre en este simbolito de la izquierda que dice cerrar y aplicar, poner cerrar y aplicar. En caso de que se hayan confundido o lo que sea y prefieren que quede todo como antes, ponen solo cerrar y no se van a guardar los cambios. Yo en este caso voy a poner cerrar y aplicar, aunque no realice ningún cambio. Y volvemos a la pantalla de inicio. Bien, en primer lugar, lo que a mí me interesaba como mostrarles antes de meternos con todo a los objetos visuales es que este fondo blanco, que sería el lienzo, también se puede editar. Para algunos trabajos, por ejemplo, les van a pedir a veces que, no sé, que sigan la colorimetría del organismo o, no sé, que los objetos visuales tengan fondo. Ahora vamos a ver que se les puede dejar el fondo o no. Entonces podemos agregarles algún color. Para agregarles algún color, acá en el panel de visualizaciones, nosotros tenemos 2 partes, la de compilar y visualizar y la de formato de página, que es este que tiene la hojita como con el pincel. Cuando nosotros apretamos acá en formato de página, se nos despliegan un montón de opciones. Tenemos, por ejemplo, papel tapiz, que es para agregar una imagen que nosotros ya tengamos en la computadora. Eh, no sé, si ustedes en su urbanismo quisieran que todos los tableros de fondo tuvieran el logo. Nosotros en un tablero de elecciones yo le había puesto, por ejemplo, el logo del Senado y de diputados y mostraba los resultados. Eh, Eso se hace apretando acá papel tapiz
pueden elegir un color sólido. O sea, vamos a probar, por ejemplo, ven, ahí se puso turquesita, que es el bordecito. Le podemos graduar la transparencia, ven, que se ve como más transparente o menos, o se puede agregar una imagen. Ahora vamos a ponerlo en blanco, o bueno, lo podemos dejar para que se note lo que voy haciendo con bastante transparencia. Ahí. Y después tenemos el fondo de lienzo, que el fondo es este recuadro que está más chiquito, que es donde mismo van a ir los objetos visuales, y es como el límite que tenemos nosotros de dónde podemos incluir todo lo que queramos incluir en el tablero. Podemos ponerle, no sé, vamos a ponerle en principio un color que haga mucho contraste para que ustedes lo vean y después lo ponemos más armónico, no sé, un naranja, por ejemplo. Ven que ahí se diferencia, esto es el fondo de lienzo y este es el tapiz. Y lo mismo, podemos graduar la transparencia, que tenga mucha o poca. Ahora este lo vamos a dejar en blanco como para que sea un poquito más armónico durante la clase. Y a este también vamos a ponerle más transparencia, como para que no estemos tan saturados de color y de cosas. Y ya ahora sí, bueno, después, perdón, antes de pasar a los objetos visuales, ustedes pueden graduar esto como quieran de 1000 opciones. O sea, pueden, por ejemplo, modificar el tamaño de la página. A veces nos piden un informe que tenga muchísimos objetos porque, no sé, quieren una tarjeta por cada tipo de, en nuestro caso trabajamos mucho con adjudicatarios, vi que muchos trabajan con cuestiones médicas. Bueno, si ustedes tuvieran que analizar un montón de hospitales y necesitan que sea más grande, bueno, eso se puede hacer acá en información de página, no, perdón. Acá, configuración del lienzo, siempre va a aparecer en 16:9, que es este formato que ustedes ven ahora, pero si quieren lo pueden agrandar, achicar o hacer el tamaño específico que ustedes quieran. Por ejemplo, 4:3, ven que se les pone como más vertical, vamos a achicar. Después carta, es todavía más como una hoja, y personalizado. En personalizado ustedes determinan el alto que quieran y el ancho. Por lo general, nosotros todos los usamos en 19:9, 16:9, pero en algunos casos particulares, cuando queremos que quepan todos los objetos visuales y los objetos tienen un límite para achicarlos y un límite para agrandarlos, bueno, en esos casos es que uno lo va modificando y va agrandando el ancho o el alto para que quepan. Si no, por lo general, esto no se toca la configuración del lienzo, queda en 16:9 tal cual cuando nosotros lo abrimos y se entregan así. Ahora sí, Juani, yendo. un Sí, minuto perdón. con eso. Por ejemplo, no sé, hay ciertas necesidades específicas como el tablero que hicimos para lo que era la administración, que era un tablero que iban a usar desde el celular. Si bien hay una vista mobile, eh, ahí Juan y Marcales, o sea, la vista mobile que vos Sí, pones y acá podés armarla, la verdad que no está muy bueno, o sea, no es una herramienta que nosotros utilicemos, quizás nosotros no estamos tan acostumbrados a utilizarla, entonces ahí es que le configuramos el lienzo, como recién explicó Juani, en una versión más vertical. Entonces, como la gente solo lo iba a abrir desde el celular, desde un link que nosotros le publicábamos, bueno, era para que se vea bien. Si lo abrimos desde la computadora se ve bastante feo, o sea, esa es la cuestión, digamos, que queda configurado, por ahí si lo abrís desde una pantalla de la compu queda medio feo, pero bueno, como esa gente lo iba a utilizar, el usuario final lo iba a utilizar desde el celular, se le configura para que lo vea. Eso lo pueden ir viendo también según la necesidad del usuario final. Eso es siempre la cuestión principal. sí, el diseño móvil está buena digamos que esté esta opción, porque además te permite ir ubicando como muy adaptado a la pantalla de un celular, pero no funciona tan bien. Yo creo que para los primeros tableros, a menos que, como decía Sofi, el usuario final lo vaya a usar específicamente sí o sí desde el celu, porque por ejemplo nosotros cuando van a ver una obra, em, los inspectores, y ya sabemos que sí o sí lo van a usar desde el celu, bueno, si no, siempre se hace así en formato computadora, diseño de escritorio. Bueno,
Esperen que ahora se me fue. Ahí está. Acá en el panel de visualizaciones, recién todo lo que yo les mostré estaba acá en formato de página. Después ustedes, todos estos que yo no les fui entrando en cada uno, lo pueden ir inspeccionando, pueden ir tocando, dándole control Z si se equivocan, porque se va aprendiendo a medida que van surgiendo pedidos y ustedes van tratando de cumplir con esos pedidos o que van tocando y practicando. Yo la mayoría de las cosas las aprendí porque me pedían que genere una tabla que haga esto o lo otro. Yo sentía que no se podía y vas preguntándole a algún compañero por ahí que sepa más, o mismo ChatGPT, le decís, mira, no sé cómo hacer esto en Power BI y te va guiando y así vas aprendiendo y la próxima ya lo sabes. Yo hoy les voy a enseñar los más básicos con los que ya pueden hacer informes súper completos que puedan presentar en el trabajo y que sean fáciles de utilizar y de aplicar. Bueno, yendo a esta parte, es compilar visual, nosotros acá tenemos todas las opciones de objetos visuales. Hay más, apretando estos tres puntitos que dice obtener más objetos visuales, nosotros podemos apretar esta primera opción y se les despliegan un montón de opciones que está bueno para un día sentarse y chusmear. Hay algunas como muy desarrolladas, otras que tienen un fin muy específico, pero hoy no nos vamos a meter en esto porque a veces también son como más difíciles de aplicar o de ajustar, simplemente por desconocimiento. Hoy vamos a ir a las básicas con las que nosotros trabajamos todos los días. Están divididas por gráficos de barras que vienen distintos tipos, están apiladas, horizontales y verticales, están agrupadas, horizontales y verticales, y están las que se llaman 100% porque en lugar de que la barra crece hasta el porcentaje del dato que queremos mostrar, te muestran la totalidad y se llena de un color hasta la proporción que nos está mostrando del dato. Después tenemos también gráficos de líneas para tal vez más series de tiempo, gráficos de torta, tablas, matrices y demás. Vamos a empezar haciendo uno muy sencillo de columnas. Apretamos acá clic derecho y nos va a aparecer así en gris. Y se nos abre acá debajo, ven que ya se nos abrió como un panel que podemos completar, donde dice eje X, eje y la leyenda. Estos paneles son muy similares para todos los objetos visuales. Una vez que aprendamos más o menos a utilizarlos para gráficos de barras, tablas y matrices, por lo general después para todos los objetos visuales son muy similares. Lo primero que tenemos que hacer es introducir el dato que queremos mostrar. Esos datos los tenemos en esta pestañita que está más a la derecha, que es donde nos aparecen todas las tablas. Acá me aparecen a mí reducidas las dos que tengo, que son las dos bases que yo incluí en mi tablero. Yo voy a abrir reporte de obras y me aparecen todas las filas que vienen incluidas en esa tabla. Por ejemplo, podemos, para empezar con algo sencillo, incluir en el eje X, por ejemplo, no sé, ID obras, ahí y ya se nos llena uno, y en el eje Y, localidades. A ver cuántos ID hay por acá. Y bueno, no fue una muy buena. Bien, bueno, ahí tenemos los dos datos. Lo más común es que les aparezca así, como a mí, la primera vez que les aparecen todas barras llenas y no muestra nada. Esto es porque ustedes, una vez que agregan el dato, tienen que seleccionar qué quieren de ese dato. Entonces, acá en esta flechita que está a la derecha, apretan clic derecho y pueden agregar medidas o pueden seleccionar que les recuente o recuente distintivo. ¿Cuál es la diferencia entre recuento y recuento distintivo? El recuento les dice cuántos datos hay de esa columna que ustedes mostraron. Por ejemplo, en esta que yo puse localidades, el recuento te muestra el total de mis filas. Por ejemplo, pueden ser, no sé, esta base debe tener como 10.000 filas. Y el recuento distintivo, cuántas muestras distintas hay. En el caso de localidades, cuántas localidades distintas hay. Entonces, si se repite, por ejemplo, La Plata
35 veces, no me la va a contar 35 veces, me la va a contar una y me va a decir cuántas distintas hay. Ahí pasamos al recuento distintivo y me aparecen. Voy a elegir otra porque me jugó en contra que no era muy apta para un gráfico de barras. Vamos a mostrar, no sé. Vamos a pasar al eje X ID obras y tiene que ser alguna numérica. Por ejemplo, a ver si subsidios funciona un poco mejor. Tampoco. A ver, Sofi, ¿cuál me recomendás vos para mostrar en gráfico de barras con IDs? Una fecha voy a mostrar. Ahí está. Me parece un poco más clara. O etapa podría ser. Sí. Bueno, es para mostrarles, nada más. Ustedes acá en esta les voy a ir mostrando a qué etapa llegan, en este caso todas llegan al 1, pero podría no pasar, y los IDs que son cada uno. Vamos a invertirlo, a ver si estado de la obra, ahí está, ahí me gustó un poco más. Y IDs en, ahí está, perdonen el inconveniente de mi primera clase, ahí encontré cómo mostrarlo de una forma que sea mejor. Bueno, esto es algo que les va a pasar a ustedes también la primera vez, que por ahí se confunden cuál conviene en eje X, cuál conviene en eje Y. En general, en el eje X tiene que ser la información que no sea numérica. Por ejemplo, acá yo puse el estado de la obra. Y en el eje Y tiene que ser la cantidad de muestras que ustedes quieren ver que muestre lo que pusieron en el eje Y. En este caso yo puse estados de obras, finalizadas, ejecución, banco de proyectos, que eso se pone automático, que son todas las opciones que me aparecen a mí. Y en el eje Y, cuántos ID de obras hay por cada una de estos estados. Y acá sí entra en juego el recuento. ¿Por qué? Porque yo acá tengo cuántas hay de todos los IDs. Pero si yo quiero que no se repitan, pongo recuento distintivo y esto va a sufrir una breve modificación. A veces no es muy grande, entonces no se nota en el general, pero a veces cuando los IDs se repiten muchas veces, sí la diferencia va a ser más grande. Bien, y una vez que tenemos esto, que es como la base de nuestro gráfico, nosotros lo que podemos empezar a hacer es jugar con la apariencia del gráfico. ¿Cómo hacemos esto? En el simbolito de formato del objeto visual siempre tiene que estar cliqueado. Ven que tiene un recuadro gris. Si nosotros apretamos afuera, dejamos de tener las opciones y estamos trabajando sobre el tablero total. María McLean, no entendí bien. El recuento general me explica, vamos a hacerlo, por ejemplo, con pacientes. El recuento general me muestra cuántos pacientes hubo en el día de hoy. Si, por ejemplo, Sofía vino 2 veces al consultorio, porque vino la primera vez a que le revisemos algo y la segunda vez tuvo que volver, en el recuento general Sofía aparece 2 veces. Entonces, por ejemplo, me va a aparecer que tuvimos 30 pacientes, de los cuales Sofía está 2 veces y hay otra persona que también está 2 veces. En el recuento distintivo me aparece una sola vez por número único o por nombre único. Entonces, si yo aprieto recuento distintivo, Sofi me aparece una sola vez y ya me baja a 29 y la otra persona que se había repetido me aparece también una sola vez, me baja a 28. Ahí creo que lo expliqué de una forma un poco más clara. Esto en números chiquitos no se nota tanto, pero cuando nosotros tenemos códigos, por ejemplo en las obras, sí es importante que tengamos muy en claro si queremos mostrar el recuento o el recuento distintivo. Bueno, apretamos en cualquier lugar del objeto visual y ahí ya tenemos habilitado el panel de ediciones de este objeto y seleccionamos dar formato a su objeto visual, este que es las barritas con el pincel. Y se nos abren un montón de opciones.
En primer lugar, nosotros si apretamos eje Y o eje X, cualquiera de los dos, nosotros podemos ajustar cómo se ven las barritas. Esto simplemente jugando, vamos a hacer así o así, y van variando. Y, por ejemplo, fíjense acá en el eje X, lo mismo. Bueno, y después lo que pueden hacer también es poner que diga el recuento de obra o el estado, estos nombrecitos, o sacárselos, variar la letra. Por ejemplo, acá vamos a subir mucho para que se vea, ven que se agranda un montón. Y tenemos que estirar para que se vea completo o se puede achicar. Esto a pedido lo mismo de su tablero. Y podemos agrandar o achicar el objeto según lo que queramos que se muestre. Cuando las diferencias entre cada una de las barras no son muy grandes y nos viene por ahí alargarlo un poquito, que total se sigue viendo el escalonado, y achatarlo en lo vertical para que no nos ocupe tanto y nos quede espacio para otro. Cuando las diferencias son más pequeñas y entonces, por ejemplo, entre estos dos, y nos importa mucho que se vea la diferencia entre paralizadas y rescindidas, bueno, ahí sí, estiramos hacia arriba para que se vuelva más notable. Esto es un detalle, ustedes lo van a ir viendo según lo que quieran mostrar, pero está bueno para tener en cuenta y cuando lo queremos presentar en el trabajo. Y bueno, acá podemos graduar todo de este objeto visual. El color, por ejemplo, de la letra, ahora mismo está en gris, pero se puede poner en negro, se puede poner en violeta, en el color que a ustedes más les guste o más armónico les quede con la gama de colores que tengan que presentar. Se le puede cambiar el tipo de letra, por ejemplo. Esto es muy similar a Word o Excel, con lo que ustedes por ahí tal vez están más familiarizados. Y está bueno, tal vez si lo están incluyendo ustedes por primera vez en el trabajo o en su área, que tal vez o consulten cuál es la fuente más utilizada o generen una estética que se respete a lo largo de los tableros. Entonces, bueno, ustedes pueden elegir la letra que más les guste y saber que siempre usan Cambria en 9 y eso les queda cómodo, les parece que queda bien con su área y no sé, les gusta. O todo lo contrario, si quieren pueden hacer que cada uno tenga su forma y que se note quién hizo cada tablero. Eso, bueno, son decisiones después de cada espacio. Y acá pueden ponerla que sea en cursiva o con subrayado. Estos son por ahí más detalles, pero sepan que existe. Título. No siempre en el área en la que trabajemos van a querer que ocupemos espacio de la página para poner el título. Por ejemplo, acá dice recuento ID obras por estado, que es el que te escribe automático. Nosotros podemos eliminarlo o desplegarlo. Acá, por ejemplo, estamos manejando estado porque estamos en el área de eje X, pero vamos a poder hacer lo mismo con recuento de ID obra y con el recuento ID por estado, que es el general que nos pone. Estando en eje X, nosotros vamos a título, sacamos estado, porque no nos gusta, porque nos parece que queda más limpio así y ya se entiende en nuestro área que se refiere a en qué estado está la obra. O todo lo contrario, queremos aclararlo y podemos escribir lo que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos escribir acá estado de obra SIDU porque nos interesa que tenga más detalle. E igual que como les explicaba con los nombres de cada una de las barras, se puede elegir la fuente, el tamaño, poner en negrita o no, y el color. Podemos ponerlo en gris o en un gris menos, ahí, más fuerte. Esto sí es importante, o por lo menos a nosotros en el ministerio nos hacen bastante hincapié en esto, que está bueno que dentro de un mismo tablero se respete la misma estética en todos los objetos. Entonces, si nosotros pusimos todos los títulos con todas las letras en mayúsculas, que eso se respete a lo largo de todo el tablero, o si nosotros pusimos en uno que acá estado de obra esté en negrita, bueno, que todos nuestros gráficos lo tengan en negrita para que quede más armónico. Esto mismo que hicimos acá en el eje X, si queremos lo podemos plegar para que no nos ocupe lugar e ir al eje Y. Y es
exactamente igual. Tenemos todos los mismos ajustes, tenemos valores, lo mismo, lo podemos aumentar en su tamaño o disminuir, poner en negrita o no, y generarle un título o no. Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es sacar. Apretamos este botoncito que está acá a la derecha con un clic y se saca. Y no nos ocupa ese espacio, por ejemplo, si estamos muy ajustados de lugar. ¿Qué más? Podemos agregarle cuadrículas acá al fondo. Cuando, por ejemplo, eso, las diferencias tal vez no son tan marcadas y nos interesa tener una guía, con este clic se sacan, con este clic se agregan. Todo es bastante intuitivo, es simplemente conocer las opciones que tengamos. Y acá la transparencia. Si movemos así, las líneas ven que se ven menos y si le sacamos, se ven muchísimo más. Son cuestiones puramente de estéticas. Y podemos elegir el estilo de la línea que queremos que nos aparezca. Con puntos, con guiones, uno sólido así más recto, o uno personalizado. Por lo general, lo que más se utiliza son puntos y acá elegimos el tamaño del punto. Ven que si no lo agrando, se agrandan los puntitos y si lo achico, medio que casi que desaparecen. ¿Qué más cosas? Bueno, acá tenemos los ajustes de las columnas y podemos elegir qué color queremos que tengan nuestras columnas. Ahora mismo siempre les van a aparecer por defecto en celeste, pero nosotros podemos elegir que sea un azul más oscuro, un lila, por ejemplo, o que sea el color que nos guste. Vamos a dejarlas en un azul más oscuro. Y lo mismo que con todos, la transparencia. Pueden aparecer con más o con menos transparencia. Por lo general, a mí me parece que queda más prolijo siempre con transparencia cero, porque es un tipo de gráfico que queremos que se vea bien y no que se confunda con algo que haya en el fondo. Acá el borde, por ejemplo, está desactivado, pero si nosotros quisiéramos lo podemos activar y perdón, me fui. Que tengan borde las columnas. Se alcanza a ver muy poco porque ahora mismo está en un ancho muy pequeño, pero podemos cliquearle acá en activar borde y ponerle un color bien vistoso como para que ahora lo veamos, el rosa y un ancho mayor. Y ven que aparece un borde en las columnas. Si nosotros no lo queremos, podemos reducirlo o sacarlo directamente, como ustedes quieran. Y en cuanto a gráfico de barras, yo creo que esto es lo más importante. Después lo que podemos agregar son etiquetas. Acá cliqueamos y les aparece el número de cuántas observaciones hay para cada uno de los datos o cintas que te aparezcan todas así como unidas. Por lo general, yo cintas lo dejo desactivado. Las etiquetas sí que me parece que están buenas porque el usuario final quiere entrar al tablero y ver de un solo vistazo la información lo más rápido posible. Entonces así ve, bueno, finalizadas tengo 704, ejecución 262 y estos marcadores, nada, quedan más como una guía que otra cosa. Ahí terminamos con los ajustes del objeto visual en sí y podemos seguir a algo un poco más genérico tal vez, que es en el área de general, nosotros podemos tratar los fondos, o sea, ya no lo respectivo a cada una de las barras, sino al fondo del objeto visual en general. Tenemos nuevamente el título, que es lo que yo les decía que se puede dejar o sacar. Ven que ahí lo saqué. Y le puedo cambiar el título también, porque este es el que te pone en automático, pero puedo poner, no sé, análisis, estado de obra, y ven que ahí queda, se ve. Puedo elegir dónde quiero que se vea, si quiero que esté en el lado izquierdo, en el centro o en la derecha,
Vamos a dejarlo en el centro como para variar un poco y lo mismo que en todos, la fuente y el tamaño. No me voy a detener nuevamente en esto, creo que por ahí es lo que más ustedes conocen. Pueden agregar si quieren un subtítulo, siempre activando y apretan acá clic derecho para desplegar, escriben el subtítulo que ustedes quieran, en este caso yo no lo voy a agregar, pero podría ser un divisor para que se separe bien si ustedes escribieron mucho título y subtítulo y quieren que no se mezcle con mucho dato que tenga acá el gráfico, pueden agregar un divisor y, como en todos, ajustar que sea más grande o más pequeño en píxeles. Efectos, y acá para mí es el más importante, ustedes pueden sacarle el fondo. ¿Para qué les puede servir sacarle el fondo? Bueno, primero por una cuestión de estética, ustedes están acá, ahí se me fue. Eh, Pueden querer sacarle el fondo porque no les gusta que quede una cosa, un rectángulo todo blanco sobre todo el fondo turquesita, o para ahorrar espacio. ¿Por qué? Porque si yo le saco el fondo a esto, ven que lo desactivo, a mí lo que me permite es acá, este espacio que me queda en blanco, haberle agregado algo. Puedo agregar un letrero pequeño o una tarjeta, que ahora vamos a ver cómo se hace. En este caso, yo le voy a sacar el fondo. Si quisiera, se lo puedo dejar y le puedo agregar un borde que sea más vistoso, con esquinas, por ejemplo. Puedo hacerle las esquinas más redondeadas o menos redondeadas. Ahora estando yo pisándolo no se ve, pero fíjense bien, ¿no? Ahí me quedan las esquinas más redondeadas. Eh, objeto, voy acá y general. Bien, efectos. Esto es un constante, apretar el objeto e ir a los ajustes y apretar en cualquier lado de la pantalla para poder ir viendo cómo queda. Al principio es borroso, pero se van a ir familiarizando. En este caso yo le voy a sacar el borde visual y le íbamos a sacar, habíamos dicho, el fondo. Bien, una vez que tenemos nuestro primer gráfico, vamos a hacerlo un poco más pequeño para que no nos ocupe tanto. Nosotros podemos ir a otro tipo de objetos visuales, como puede ser un gráfico de torta para cuestiones de mayor, que dan alusión a porcentajes, tablas o series de tiempo. Vamos a probar con un gráfico circular. Lo apretamos acá, clic derecho, ven que dice gráfico circular. Y es otra vez algo muy similar a lo que veníamos viendo, nada más que acá en el panel este de datos que se nos despliega abajo, nos aparece un formato distinto para ingresar los datos acorde a este objeto. En este caso, vamos a poner que los valores sean los ID de obras. Ven que ya me aparece 1,41 mil, que es el total, y vamos a ir otra vez a el estado de obra. En leyenda, si no me equivoco. Sí, bien. Sofi la otra vez creo que les contaba, o no recuerdo bien, que esto nos conviene cuando en la leyenda vamos a poner algo que tenga pocas opciones. Por ejemplo, puede ser si yo estoy trabajando en un municipio en particular con los tipos de centros médicos. Yo me estoy centrando todos con ejemplos médicos porque vi que la mayor cantidad de gente que participó en el foro trabajaba en espacios relacionados a la salud. Puede ser lo que sea. Cuando nosotros tengamos muchos campos, por ejemplo, si hubiéramos puesto en leyenda ID, esto pierde el sentido porque se nos va a dividir en tantos espacios que no va a ser visible. Y nosotros, nuestro objetivo es que sea fácil de visualizar en la primera instancia. Entonces, bueno, en este caso yo en leyenda puse los estados de obras, que es lo mismo que tenía acá en el eje X, y en valores cuántos ID tengo por cada estado. Y al lado me aparecen los porcentajes. Este tipo de gráficos tiene un montón de juego de los ajustes que yo les venía mostrando, porque podemos elegir todo, podemos elegir los colores, cómo queremos que nos aparezcan los distintos marcadores, y dónde lo vamos a ver, como antes habíamos dicho, en este simbolito del formato. En primer lugar, la leyenda, podemos elegir dónde aparece. En este caso está a la derecha, pero podemos poner que aparezca abajo,
a la derecha. Vamos a agrandarlo un poquito para ver si se ven las diferencias. Podemos poner arriba en el centro, centrar todos a la izquierda o centrar todos a la derecha como estaba. Después podemos elegir el texto, en qué tamaño lo queremos. Lo podemos agrandar o achicar. Yo en general lo pongo bastante pequeño porque no me gusta que ocupe mucho espacio la leyenda, que ya sí se ve, y prefiero que se vean mejor los marcadores. Lo mismo, el color, podemos elegir la fuente y demás. Podemos elegir el título, en este caso dejarlo o sacarlo, el título de la leyenda, que es estados, segmentos, colores y demás para esta parte. Acá ven que ahora mismo no tiene, pero podemos hacerlo que tenga más transparencia, menos transparencia. Vamos a dejarlo con transparencia 0 y en este caso vamos a ponerle borde, como para variar un poco y que ustedes vayan viendo cómo queda. Vamos a ponerle un borde de un ancho 2, 3 para que ahora cuando saquemos se vea y podemos ocultar los bordes internos o dejarlos. ¿Ven? Ahí. Vamos a ponerle 1. Y lo mismo, vamos a elegir el color del borde. Vamos a ponerlo blanco para que quede un poco más estético. Y la rotación. La rotación en general siempre nos va a aparecer así, con el pedazo más grande a la derecha ubicado y con el corte en vertical, pero nosotros esto lo podemos ajustar. ¿Cómo? Con esta ruedita. Ven que se va moviendo y nosotros vamos ajustando donde queremos que se vea cada parte. Siempre yo prefiero dejarlo como está, pero ustedes pueden, por lo que sea, preferir que no, que rote un poco. Esto en cuanto a los primeros ajustes y ahora yendo a general, podemos ir más a lo finito. Lo mismo, el título del gráfico, recuento de obras ID por estado, lo podemos sacar porque tal vez eso ya está acá en el de barras y nosotros lo que queremos es agregar nada más un objeto que nos muestre cómo está partida la torta. Y podemos elegir efectos. Lo mismo que les decía antes de sacar el fondo o dejarlo. Vamos a dejarlo para variar un poco. El objeto del borde, el borde, perdón, del objeto general, lo podemos agregar o sacar. Podemos agregarle sombra. Esto a veces ayuda cuando tenemos la página muy llena o un fondo que tiene mucho dibujo. Bueno, para diferenciarlo le podemos agregar ese borde. El formato del texto. Esto es muy importante porque en el formato nosotros tenemos los valores que aplicamos. Y acá ven que dice recuento de obras, pero podemos variar y poner que sea estado. En este caso no te deja, no sé por qué. Ah, perdón, sí. Ahí, recuento de obras y agregarle el formato. Y podemos poner que sean solo números enteros. Cuando tenemos números muy grandes, por ejemplo, no sé, miles de millones, nosotros no queremos que se vea el número completo. Entonces empezamos a ponerle, por ejemplo, general, te deja poner formato porcentaje o formato numérico. Separadores de miles, cuando tenemos números muy grandes, por ejemplo, vamos a poner número entero y separador de miles te pone, a ver, alguno que me deje, número decimal. ¿Vieron? Bueno, te pone el número decimal y le puedes agregar que te ponga el separador de miles o no. Esto va a ser acorde a sus números. Yo acá lo hice con una columna que no tiene números muy gigantes para que no se complicara mucho. A veces van a hacer un recuento muy, muy grande y es importante que puedan ir agregando. O formato moneda, por ejemplo, si ustedes quisieran. A ver, vamos a agrandarlo para que se vean las diferencias. Formato porcentaje. Y ven que ahí en el formato porcentaje nosotros podemos ir variando. Número decimal, número entero. Bueno, esos son ajustes del valor. Y si nosotros acá, en vez de recuento y de obras, ponemos estado, nos permite también variar el formato. En este caso, como es un nombre, solo te deja texto, pero si fuera otra variable numérica, también nos dejaría
variarle el formato con exactamente las mismas opciones que aparecían antes. Bueno, el icono del encabezado, que en este caso nosotros se lo hemos sacado, pero se podría variar también. Y la información. En este caso me parece que no. ¿No pusimos? No. No tiene, pero a veces se les habilitan, si eligieron una variable que tiene, no sé, extensiones muy largas, o muchas opciones, nosotros acá agregamos y sacamos. Esto lo van a ir viendo a medida que lo prueben inevitablemente. Una vez que sacamos esto, nosotros podemos elegir los colores. Denme un segundo que quiero encontrarlo. Esto es del fondo, efectos. Bien. Acá, vamos a probar. No, esto es en blanco, el borde, el icono. Bien, bueno, acá pueden variar, por ejemplo, el color del fondo sombreado o sin relleno. Y quiero encontrar para mostrarles bien que se pueden variar los distintos colores de acá, los segmentos. Ven que acá dice todas 0, pero nosotros podemos ir eligiendo el color de cada una. Voy a retomar porque por ahí lo hice muy rápido para verlo yo y no se vio. Si ustedes van a objeto visual, vieron que estábamos en general, se pasan a objeto visual y van a segmento, ustedes van a poder elegir en este espacio que dice series cada uno de los estados y asignarle el color que a ustedes les guste para que quede armónico. Entonces, por ejemplo, pueden elegir finalizada y el color dejárselo más oscurito. Después elegir ejecución y ponerle un color más clarito. No sé, cualquiera. Banco de proyectos, vamos a ponerle un lilita, y que nos queden todos engamados. Esto, como les decía, bueno, va a depender de si en su trabajo les piden que tenga una colorimetría en particular por los logos, o si ustedes pueden jugar un poco más. Yo no podría estar poniendo todo rosita, fucsia y violeta, porque por lo general nos gusta más que quede con los colores de la provincia o del ministerio. Vamos a ir a rescindidas que nos quedó en amarilla y ponerlos, no sé, en un rojito. Ahí. Y es importante que, y acá me doy cuenta con mi propio error, que elijan colores que contrasten. Yo acá los hice todos claritos porque me gustaba que quede armónico, pero tal vez es mejor que sean un poco más fuertes. Vamos a ir a alguno, a iniciar, un poco más fuertes para que se vea bien el contraste entre unos y otros, bueno, un poco mejor, y sea fácil de ver a un toque de vista. Si no, estos, por ejemplo, que están muy parecidos, no los vamos a saber diferenciar. Entonces vamos a ir a proyecto, creo que es el que me quedó en un violeta, y vamos a ponerle naranja, así. Juani, con respecto a eso, yo me voy Sí, metiendo. no, Claro, sí, está bien. lo importante es eso que acabas de decir, como que lo importante cuando nosotros armamos un tablero es que el usuario final, a primera vista, o sea, cuando entra al tablero, si bien no va a entender exactamente toda la información que le estamos dando, tenga más o menos una idea de lo que está viendo. O sea, el tablero es para que el usuario final lo entienda rápido. Todo el análisis, todo eso lo hacemos nosotros. El usuario final tiene que entrar, verlo y entenderlo. Más allá de que, bueno, después se va a tener que poner a analizar lo que está viendo, pero lo más sencillo posible. Exacto. Y acá en general, otra cosa que me di cuenta que hemos hecho, bueno, vamos cerrando acá formatos de datos, colores. Nosotros podemos elegir todo lo que queramos, literalmente todo. Entonces, hay uno que es información, ¿ven? Si yo hago así, ahora no me aparece, ¿por qué no me aparece? Texto, transparencia. A ver, recién cuando yo lo hacía en objeto visual, me aparecía el color de cada uno. Vamos a ver si... Y eso lo desactivé. A ver, Sofi, ¿vos te acordás cómo
Decime. Se me fue el punterito. ¿Vos te acordás el nombre así lo hago rápido? Si no, igual ahora lo voy buscando. El punterito de que Formato. yo El puntero, viste que recién se me había activado esto, ¿ven? Que yo me posiciono en una y me aparece un cartel. Ahora, como está sin formato, el cartel aparece en gris. Y las letras también están en gris, entonces no se lee. Pero esto nosotros lo podemos y lo cambiamos. En general, ¿no? Si no me equivoco, Sofía. hay O en información etiqueta. ahí, ¿no? No, eso es la etiqueta, o sea, donde aparece el porcentaje y la cantidad, que lo puedes cambiar para Bien. que esté dentro y todo. ¿No es ahí información sobre, recién estaba, Sí, yo también pensé que era información sobre. Bueno, lo vamos a desactivar. Así no nos molesta, pero en realidad se puede acá, opciones, ahí tenés, uno elige el texto, la fuente, acá está. Bien, acá lo encontré. En bien, información y en texto nosotros podemos elegir. Entonces, el color de la etiqueta lo podemos poner de un grisecito más clarito y el color del valor en uno más oscuro para que se vea bien cuando nos posicionemos. Ahora debería posicionarme bien. Ven que voy a conectar la computadora porque si me termina la batería, ahí está. Ven que si me posiciono se lee mejor, pero todavía hay algo que está en gris. Bueno, vuelvo a información sobre y me fijo cuál de los dos es que yo todavía lo tengo en gris y lo pongo en un, no sé, vamos a poner un rojo que va a resaltar bien. Bueno, con un grisecito más clarito y un negro. Bien. Y así yo me voy moviendo y me va mostrando cada uno de los valores. Vamos a poner, a ver, si este lo pongo ahí, se me pone la etiqueta. Bien. Y puedo variar lo mismo, la letra como habíamos hablado antes o la negrita. En esto sí, por ahí a veces es mejor tenerla en negrita para que resalte bien y la letra un poco más grande. Ven que ahí se lee un poco mejor. Y me dice estado de ejecución, recuento de obras 262. Bien, todo esto se puede ir ajustando. Ustedes van probando y van viendo y pueden agregar un texto alternativo o no. Yo eso nunca lo toco. Bien, para que no se me termine la clase sin ver las tablas, que me importan mucho porque es algo que ustedes van a utilizar, vamos a dejar esto a un lado por un ratito y vamos a ir a las tablas. Nosotros tenemos dos tipos de tablas. Tenemos la tabla común y la matriz. ¿Cuál es la diferencia? Es muy mínima, pero la matriz nos permite generar jerarquías. ¿Qué quiere decir jerarquías? Que nosotros en una misma fila vayamos desplegando niveles de datos. Y la tabla no, la tabla solamente nos muestra filas y columnas. Vamos a probar con matriz, porque si ustedes aprenden a usar matriz, la tabla les va a resultar más sencilla. Y es, perdón, ¿ven? Ahí lo que me pasó es que yo tenía cliqueado el objeto visual. Entonces, apreté otro simbolito y me transformó lo que yo ya había generado al nuevo. Como no quería, fui a la flechita de acá arriba a la izquierda y deshice la acción. Hago clic en cualquier lugar del tablero y ahora sí, apretó la matriz. Me aparece en blanco como habíamos hecho antes y me van a aparecer acá en los datos filas, columnas y valores. Bien, vamos a empezar por las filas. En las filas, a mí por lo general siempre me gusta agregar el recuento que identifique más al dato. Por ejemplo, podrían ser para ustedes personas, IDs de la obra, no sé, un código o, no sé, la cantidad de empleados. En mi caso, vamos a poner ID de asociados en filas. Y ven que ya me genera toda una tabla con todos los IDs. Y podemos agregar, bueno, acá en valores, porque nosotros lo que queremos en valores es qué queremos que muestre de esos IDs. Columnas lo vamos a dejar en blanco por el momento y en valores vamos a aplicar todo eso que queremos. Entonces yo quiero que para cada uno de estos IDs me muestre el código de la obra que corresponde, por ejemplo.
ven, ya cada ID me muestra un código. El estado de la obra. Entonces lo arrastramos, lo seleccionamos acá y lo arrastramos acá debajo. Y vamos a poner el estado de la obra y algo que sea fácil, vamos a poner la localidad. Vamos a ir a la localidad que la tenía por acá. Bien, yo se los voy a mostrar con 3. Ustedes pueden agregar cuantas quieran. Y lo que tiene de bueno es que ustedes pueden acá, si les ocupa mucho espacio y quieren que sea más chiquita la tabla, ustedes pueden scrollear. Si no, si quieren que se vea toda, hacen así. Bien. Algo importante, acá sí, lo que yo les decía antes de la flechita que aparece acá a la derecha, va a ser muy importante porque nos va a mostrar qué queremos del valor que seleccionamos. Entonces, en código de obra, como es un número, tiende a hacerme la suma. Yo no quiero que me muestre la suma porque no es un valor que quiero que me calcule. Yo lo que quiero es que me muestre el valor tal cual. Para esos casos en los cuales yo tengo un número, pero quiero que me lo muestre tal cual, yo selecciono el máximo o el mínimo. Cualquiera de los dos va a funcionar. Si tuviese dos, por ejemplo, que el ID de la persona tiene cuotas y yo selecciono el máximo, me va a mostrar la cuota máxima. Y si yo selecciono el mínimo, me va a mostrar la cuota mínima. Pero acá, como es un código de obra que no tiene más de uno, cada ID tiene un solo código de obra, que yo ponga máximo o mínimo es indistinto. Yo ahí voy a poner máximo, por ejemplo, y ven que en estos dos primeros se me mueve es porque están en blanco. Entonces hay más de una fila en blanco, estas ahora después las vamos a quitar, mostrándoles cómo se aplican filtros, pero para los demás no se modifica. Después, primera fecha, y le puedo cambiar el nombre, cliqueando dos veces acá en valores, no en la tabla, sino acá en la columna valores, cliqueo 2 veces y puedo poner el nombre que yo quiero que aparezca en la tabla. En mi caso, podemos hacerle uno más chiquito que diga code obra. ¿Ven? Y ocupa menos. Después, lo mismo para la localidad. Hago clic y me aparece el primero, el último, un recuento o un recuento distintivo. Y acá se va a ver lo que preguntaba antes, no recuerdo el nombre de quien lo preguntaba, pero si yo hago recuento, me va a decir para este código de obra en cuántas localidades está. En todas me va a aparecer uno, menos en estas que están en filas en blanco, porque una obra está en una sola localidad. Y si yo hago recuento distintivo y estuvieran más de una, me dirían cuántas diferentes. Bueno, esto en este caso no aplica porque cada obra tiene una sola localidad y un estado. Vamos a cambiarles los nombres para que quede prolija la tabla. Localidad y estado. Estado. Y podemos jugar con qué muestra la tabla. Entonces, vamos nuevamente a nuestras barras con el pincelito, que es el formato, y podemos elegir infinidad de cosas. Por ejemplo, la cuadrícula, si queremos que aparezca o si queremos que no, y el color. Ven que acá, no sé, ponerle así, nos aparece o nos deja de aparecer. Vamos a dejársela medio para que un poco se vea. Elegir el ancho, el borde. Es un poco, vieron que se repite. Y alusión a los valores. Nosotros podemos agrandarlos o achicarlos. Después, acá lo que nosotros vamos a ver es los encabezados. Si nosotros vamos al encabezado de columna y lo ponemos en negrita, ven que todos los títulos se remarcaron. Eso en general, a nosotros por lo menos nos lo piden. Y es opcional hacerlo con el encabezado de fila, es decir, con estos valores. Por lo general, yo elijo hacerlo para que se marque cuál es el valor principal, pero podemos hacerlo como no. Y los subtotales. Los subtotales solo tienen sentido si lo que nosotros estamos mostrando en estas columnas es un número que se suma, se resta, se multiplica o saca un porcentaje.
En este caso, que son código de horas, localidad y estado, no tiene sentido tener un subtotal de fila, entonces lo sacamos. Si nosotros acá tuviéramos la columna deuda, vamos a agregarla para mostrarle que no quede tan en el aire, o pago, a ver si hay alguno así, monto. Bueno, vamos a poner un monto estimado. ¿Ven que ahí sí me aparece el monto estimado y me dice la suma del monto para cada una? Bueno, en este caso sí toma sentido agregar los subtotales, nada más que para este en realidad. Y acá entra en juego lo que yo antes les mostraba con el gráfico de torta, de que este número es muy grande y habría que cambiarle el formato. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Posición, valores. ¿No? Si no me equivoco. Bueno, esto es mucho de tocar, o sea, yo normalmente cuando voy viendo qué quiero hacer y voy entrando y viendo las opciones. Vamos a ver formato de datos, acá está. Entonces, en formato de datos vamos a ir a la suma del monto estimado, la selecciono y elijo cómo quiero que me aparezca. Yo quiero que me aparezca en principio como un número entero, porque al ser un número tan grande, el decimal no me significa nada y solo me molesta. Entonces le pongo número entero y además quiero que tenga separador de miles para que sea más legible. En un número tan grande, ni siquiera conviene a veces que aparezca como número entero. Por lo general está bueno que aparezca en miles de millones o en millones por lo menos. ¿Dónde se ve eso? Volviendo acá, yo no sé si ustedes ven esta ventanita y les molesta o no. Ustedes van a, No se ve ninguna ventanita, nuevamente. Juani, ¿eh? Ah, ok, porque a mí me aparece mi ventanita de Webex y a mí no me molesta, pero por ahí a ustedes les tapa. Bien, yo volví acá a este espacio que tiene las dos linitas, voy a la suma del monto estimado, aplico esta flechita y puedo elegir además mostrar el valor como. Puede ser ningún cálculo o un porcentaje del total y que me diga qué porcentaje representa. O puedo agregar suma, promedio, mínimo, máximo, el recuento, la varianza. Vamos a ponerle, por ejemplo, el máximo. Y ya ahí me lo modifica un poquito. Y podemos hacer también, denme un segundo que lo encuentre. En general, en los formatos de datos, vamos a ir nuevamente como teníamos el máximo y ponerlo en moneda, ya que es una moneda. Esta moneda se puede modificar. ¿Cómo la modifico? Acá, yendo a datos, a la derecha, ven que está tildado y que es el mismo que yo tengo. Lo aprieto una vez y puedo elegir la moneda que yo quiera en este simbolito. Por ejemplo, nosotros le podemos poner, no sé, la de Estados Unidos o cualquiera. Vamos a ponerle la de Estados Unidos en dólares. Ustedes lo pueden poner en la que ustedes quieran. Y pueden acá agregar o sacar decimales. En este caso, tiene poquitos, pero nosotros le podemos poner 0. Y pasarlo a porcentaje o no. Con esto hay infinidad de cosas que ustedes pueden hacer. Pueden también, no sé, ¿cómo se pone miles de millones? Bien, ahí te muestro eso también, que es lo que estaba buscando. Opciones de formato, moneda, español, España. Denme un segundo, ahí les muestro cómo se pone. Que Ahí, lo Juani, me encuentre. parece que es en opciones de formato. Tenés que poner ¿En personalizado y dónde lo me pones decís? ¿En objeto visual o en general? que yo como En no general tengo me abierto el parece a mí. Power BI. Yo Formato de como lo hago datos, ahí. siempre, ¿en formato de datos? Sí, Me parece que ahí no. pone... No, pará. Mm, no, porque el formato es moneda, científico, formato de Porque tú porcentaje. elegiste el formato que elegiste sin decimales, creo. Después lo fuiste... Ahí, pone personalizado.
yo como Ah, mensajes bien, ahí, ahí está. personalizado, y acá abajo se le escribe el formato, que ahora se los paso por el chat. Eh, Se escribe como, Pero, ya se los paso. no, para. Capaz que hay otra forma. Denme un Lo que segundo que lo voy a tiene, encontrar, porque yo lo hago en general. Hay una forma que es fácil, pero la tengo que encontrar. sí, lo que tiene Power BI que las cosas las podés hacer de varias formas distintas, o sea, siempre podés hacer lo Exacto. mismo de varias formas distintas. También se puede hacer con una medida, que le digas el formato que querés ese dato, o sea, hay un montón de formas. Vamos a ponerle suma Ahí se los paso. para que sea más fácil. Bueno, ahora denme un segundito que les termino de mostrar esto y no me voy a ir de la clase sin mostrarle lo de los miles de millones, porque hay un botón que siempre, yo como estoy acostumbrada a que copio y pego el formato, que es una mala costumbre de un tablero al otro para ya no tener que buscar cada, cada pequeña cosita, eh, cuando tengo que buscar algo en particular tardo un cachito, pero hay una forma que es bastante fácil, solo tengo que encontrar. Bueno, general, propiedades, a ver. Es avanzadas, no, formato de datos. No puede ser. Gracias. Ataque científico. Bueno, ahora lo buscamos bien y se los pasamos. ¿Qué más en cuanto a tablas que yo no me quería olvidar? Bueno, sí, algo que pueden empezar a ver acá. Juani, una cosita La ahí en tabla. la matriz, perdón, en la matriz ahí No, no, no. cambiar el encabezado de la columna, por ahí mostrarles que ahí te quedó suma de monto. Ahí te Vamos a cambiarle apareció también a suma formato de de monto. miles. ¿Viste? Yo les mostré con los otros, Bien. pero sí, Yo capaz que... pero no se los mostré con este, claro, le cambié los otros. Bien, ahí está. Dos cosas importantes que no quiero que nos vayamos sin que aprendan a hacer, porque por ahí después lo de miles y millones, que ahora igual lo buscamos, es algo más sencillo que toqueteando se encuentra, pero hay otras cosas un poquitito más complejas. La primera es que nosotros a esto le podemos aplicar filtros, a cualquiera de estos objetos visuales. Entonces, si yo aprieto la página entera, ven que ahí no hay ninguno seleccionado, y despliego esta que dice filtros, yo puedo agregar cualquier variable de mi tabla que esté en los objetos visuales o que no. Yo lo voy a hacer con una que sí, por ejemplo, estados, que es con la que venimos trabajando. Y puedo hacer que sea un filtro de toda la página o de todas las páginas. En este caso vamos a hacerlo de todas porque tenemos una sola. Y ven que se me despliega una columna con todas las opciones que tiene estados. Yo puedo querer que el consumidor final o la persona, el usuario final, no vea las obras neutralizadas, por lo que sea, porque no son importantes. Entonces yo aprieto seleccionar todas y elimino la neutralizada. Entonces en ninguno de todos mis objetos visuales van a aparecer las neutralizadas o las paralizadas tampoco. Lo mismo lo puedo hacer al revés. Puedo deseleccionar todas y poner solo las de finalizadas. En este caso, estos dos objetos quedan un poco inútiles porque no muestran nada, pero la tabla sí. Vamos a agregarle un par más como para que tenga algún sentido. Puedo seleccionar los que yo quiero. Eso por un lado con los estados. Ahí mandó Sofi por el chat Sí, el código ahí te para que mando. aparezca en miles de millones. Como yo te decía, lo de personalizado es una forma, después abajo le pones este formato y te lo va a poner, digamos, si es 1.000 millones, te va a poner 1,0 millones, digamos. Bien. Bueno, ahí lo puedo hacer con estados o lo puedo hacer, por ejemplo, acá en la crucecita saco el filtro, o sea, lo elimino. Eh, Ahí ya no existe más filtro. Y lo puedo hacer, por ejemplo, también, no sé, con códigos de obras. Entonces, vamos a ir o con ID, sí, con códigos de obras. O con ID, con lo que yo
perdonen que me suena una alarma, con ID obra, lo agrego y acá, en vez de filtrado básico, que es lo que les quería mostrar, yo puedo elegir el filtrado avanzado. Y acá lo que yo puedo elegir es un montón de opciones de que contenga, no contenga, es, no es, está en blanco, no está en blanco. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer no está en blanco. Y o nada. Tipo, si no quiero si solo quiero este filtro, no selecciono nada más. Si quiero que sea que no está en blanco y que no esté vacío, aplico los dos y pongo aplicar filtro. Y deberían desaparecerme los blancos. Esto es a nivel página. Pero yo también puedo querer hacer un filtro, vamos a eliminarlo para que no se nos superpongan. Puedo querer un filtro solo para la tabla, por ejemplo. Entonces, selecciono la tabla y ven que ya me sugiere filtros para este objeto visual. Por ejemplo, estados, que era el que yo antes había incluido sola, bueno, ahora me lo sugiere. Yo lo voy a agregar de vuelta a estados, porque no me gusta que me aparezca con contiene, no contiene, sino que quiero poder seleccionarlos. Entonces, lo voy a agregar nuevamente acá. Lo arrastro, ¿ven? Y ahí me aparece como me aparecía antes con el básico, el tipo de filtro básico. Y puedo, no sé, eso, seleccionar que me aparezcan solo los proyectos, rescindidos, paralizadas, lo que yo quiera. Estos filtros son filtros que yo dejo establecidos, o sea, no es que el usuario puede jugar con este filtro poniéndolo y sacándolo, sino que son filtros que yo le agrego al objeto o a la página para que ya de entrada siempre se muestre así. Pero si yo creo que no sea un filtro que yo le impongo al usuario, sino que el usuario pueda elegir cuándo poner uno y cuándo poner el otro para mostrar, por ejemplo, en esta tabla que es un detalle, lo que esa persona quiera, yo puedo agregar en vez de filtros, segmentadores se llaman. El segmentador es otro objeto visual que aparece acá en estas opciones y que nos permite realizar el mismo juego, pero que lo haga el usuario. Yo aprieto segmentador de datos. Ven que me pasó lo mismo que antes, que no había destilado. Ahí está. Segmentador de datos. Me aparece nuevamente en blanco y elijo qué segmentador quiero. Vamos a hacerlo por estados, que es el más fácil. Y pongo acá, agregar los campos, estado. Agregué mal. Acá, en campo. Estado, en campo, estado. Y ven que me aparece una listita de todo lo que yo quiero. Entonces acá, yo puedo ir marcando y me va mostrando. Y si le doy a la gomita, me destila todo. Pero este filtro yo lo puedo, o este segmentador más bien, yo lo puedo moldear a como a mí me guste. Entonces voy a general, a propiedades, perdón, no, voy a configuración, acá en objeto visual configuración, y lo primero que vamos a hacer es elegir cómo quiero que se muestre. Puedo mostrar una lista vertical, mosaicos, entonces que sean como botones, o un menú desplegable. A mí el que más me gusta es el menú desplegable porque queda bastante prolijo. Yo lo puedo posicionar por acá y aprieto y elijo el que yo quiero. Por ejemplo, finalizadas, proyecto, lo que quiero. Y si quiero destildar, recuerden siempre la gomita. En selección, yo puedo elegir qué quiero que elija la persona. Puedo querer que seleccione más de uno, por ejemplo acá, o que muestre una selección única, o sea que sí o sí estén de a uno. Esto sirve cuando yo muestro todo un tablero igual para dos periodos distintos. Por ejemplo, para el primer trimestre y el segundo trimestre. Y si yo selecciono más de uno, los IDs, como yo tengo el mismo análisis para los dos periodos, me aparecen las obras dos veces. Entonces yo pongo selección única y sí o sí va a estar o en el primer trimestre o en el segundo trimestre. Acá a mí no me interesa que tenga selección única, yo quiero que puedan elegir más de una. Entonces voy a poner estos dos. Este que te permite seleccionar todos a la vez y este que te permite seleccionar más de una solo al usar clic. O sea que si yo aprieto uno y después aprieto otro, no se muestran los dos, pero si yo aprieto control, ven, me permite más de uno. Por lo general, este conviene destildarlo.
¿Por qué? Para que las personas puedan elegir más de uno sin tener que apretar control. Ahí yo no estoy apretando control ni nada, porque como desactivé esta opción, me deja tildar tantos como yo quiera. O seleccionarlos todos. La gomita si quiero volver para atrás. Y ahí marqué lo más importante de para mí este objeto visual, que es cómo queremos mostrar. Hay una opción extra para cuando hay muchas opciones, que es en estos 3 puntitos, más opciones, buscar. Si yo aprieto esa lupita, ven que ahora aparece tildada, a mí me permite escribir. En este caso no tiene mucho sentido porque tengo poquitas opciones, pero si este segmentador fuera de IDs, que son 1.000.000, yo tengo que tener la posibilidad de buscar un ID en particular porque yo me lo estoy trayendo de otro informe. Entonces acá vamos a hacer la prueba, yo pongo finalizar, ven, y ya me trae la opción que quiero. La destildo ahora y le pongo la gomita y listo. Otra cosa que pueden usar con estos segmentadores antes de seguir, si quieren generar mucho, si no quieren perder tiempo, ustedes apretan una vez, ponen control C, que es lo que yo acabo de hacer, apretan el tablero en cualquier lado, ven que ahora ninguno está, control V y me lo copia. ¿Ven que tengo el mismo 2 veces? Entonces, yo ya seleccioné todo para estado y lo único que quiero es cambiar el campo. Quiero tener uno que me permita filtrar por estado y uno que me permita filtrar por IDs. Entonces, le doy a la crucecita acá en campo, elimino estado y busco IDs. Acá. ID asociados, porque es el que yo tengo en mi tabla. Y en este caso, sí ven que me va a ser muy útil poder buscar, porque si yo quiero, no sé, yo puedo apretar acá. Puedo apretar clic derecho sobre cualquiera de los IDs, copiar y copiar valor. Y me copia solo ese renglón. Entonces yo acá voy a todas, control V, que es para pegar, y me lo busca, ¿ven? Me deja seleccionarlo. Y se me filtran todos los objetos visuales. Yo puedo querer que un segmentador no me filtre todos los objetos visuales. Lo mismo acá, si yo selecciono finalizadas en se me filtran todos. Ejecución, se me filtran todos. ¿Ven que tienen interacción entre sí los objetos? Bueno, yo puedo elegir qué interacción quiero que tengan estos objetos visuales. Y si yo vuelvo acá, aprieto en cualquier lugar del objeto visual, me vuelve a 0. Esto es importante porque a veces nos vuelven locos. Si yo aprieto, por ejemplo, la tabla, ya no me muestra nada porque me muestra solo este cosito de finalizada y yo por ahí no quiero que interactúe con todo. ¿Cómo se mide esto? Apretando un objeto, cualquiera, el que yo quiera en primer lugar, yo voy a elegir la tabla, y yendo a formato. Acá arriba, ¿ven que dice formato? Aprieto formato, editar interacciones. Yo selecciono editar interacciones. Me va a editar las interacciones del que esté remarcado con un recuadro gris. En este caso la tabla, ¿ven que tiene el recuadro gris? Bueno, yo quiero que cuando apriete la tabla no me modifique ninguno de los objetos visuales de arriba. Entonces marco esta crucecita. Si yo marco esta crucecita, ahora cuando yo apriete cualquier cosa en la tabla, debería no filtrarlos. Vamos a ver por qué lo filtró. Fíjense que es fácil de controlar porque, a ver ahí, filtro, ahí, bien. Y lo mismo puedo hacer con este. Yo puedo querer que, vamos a irnos para atrás para que no me filtre ninguno. Ahí está, ahí desfiltré todo. Yo puedo querer que el gráfico de torta, no sé, no me filtre, no sé, el de barras, por ejemplo. Entonces, a ver si ahí funciona. No, ¿por qué no funciona? Filtro. Ah, perdón, porque acá está. Ahí, ninguno. Y ahí debería no filtrármelo, ¿ven? Ahí no me lo filtra. Solo me filtra la tabla, pero no me filtra el gráfico de barras. Yo puedo hacer lo mismo con los segmentadores. Entonces, aprieto el segmentador que quiero, ven que está todavía marcado el editar interacciones. El editar interacciones no se desmarca hasta que yo no lo desmarco manualmente. Entonces, que se me remarque que es ID asociados, y bloqueo
acá que no me marque el de barras y acá que no me marque el de torta. Entonces, lo que va a hacer esto, vamos a sacar editar interacciones, volvemos al tablero común, ahí estamos, es que cuando yo seleccione IDs, me mueva la tabla, pero no me mueva nada de los de arriba. Sin embargo, estados que yo no marqué nada con estados, sí, me sigue filtrando todos. Ahora vamos a ir acá, vamos a ir a la gomita y listo, nos vuelve todo a 0. Los segmentadores, como para ponerlos un poco más estéticos o que se vean mejor, tienen los mismos ajustes que cualquiera de todos los objetos visuales. Vamos a efectos y les puedo sacar el fondo o no, agregar un borde o no, formatos de datos como habíamos mostrado antes, en este caso solo textos, pero podríamos poner otros formatos de datos. Agregarle un título, en este caso no tiene, pero yo le podría agregar un título que diga segmentador, ¿ven? Y aparece acá arriba de todo, o puedo no tenerlo, saco. Bueno, el tamaño que se puede hacer manualmente también, ven que ahí le modifiqué el alto, por lo general es mucho más fácil modificando así o así. Y en objeto visual, los valores. Acá en valores yo puedo ponerles el color que yo quiera. Por ejemplo, rojo, y ven que ahora todas, que es como aparecen los valores, se me modifica el color. Y lo mismo, le puedo agregar borde al recuadro de valores o no, inferior, superior, ven que ahí se van agregando, es muy finito, así que se ve como pequeño, pero si le agrego la línea y se lo pongo más en negro, ven que ahí se modifica. Ahí está. En esto se nos va modificando y le puedo agregar inferior, izquierdo, derecho, lo que quiera. Esto van jugando y van eligiendo como a ustedes les guste. Y lo mismo puedo hacer con el nombre ID asociados, que aparezca en un gris más oscuro, que aparezca en negro, que tenga negrita o que no. Puedo también el fondo, solo para esa parte, o ponérselo en blanco. Bueno, estos son juegos que ustedes pueden ir haciendo para que les quede más estético el objeto en sí. ¿Qué más quería yo? Bueno, siempre lo que les recomiendo es que a medida que ustedes van agregando objetos visuales a la página, vayan guardando. ¿Por qué? Porque es muy común que a veces, o sea, se rompa alguno. Por ejemplo, no sé, hice un cambio jugando, tratando de encontrar alguna función, rompí todo y no sé cómo volver para atrás. Bueno, ustedes saben que si cierran la hoja y no guardaron, se eliminan todos los cambios. Entonces, lo que pueden hacer es que cada vez que terminan un objeto que les gustó cómo quedó, darle a guardar. En este caso, yo no tengo este Power, ven, no lo tengo todavía en mi compu, entonces me hace ubicarlo en la carpeta que yo quiera, pero si ustedes ya lo crearon en una carpeta en particular, simplemente le dan a guardar y se actualiza, y entonces pueden seguir con el siguiente. Y si el siguiente no les gustó o lo que sea, cierran sin guardar y se les elimina solamente el último cambio que hicieron. Interacciones ya les mostré cómo era. Los ¿Sabes segmentadores. qué objeto Sí, visual por Sofía. ahí está bueno que nosotros siempre utilizamos las tarjetas, como para Las mostrar, tarjetas y sí, que son y el de sencillas y los están links. buenas. Bien, ambos dos vamos a usar. Vamos a hacer la tarjeta. Esto está quedando medio aprisionado todo, pero porque lo estoy haciendo así para mostrarles varios. La tarjeta es un objeto muy bueno para mostrar un dato en particular de interés. Por ejemplo, un recuento de IDs. Entonces, yo selecciono la tarjeta, vieron que es este que dice 1, 2, 3, y en campos le agrego ID obras. Por ejemplo, ¿vieron que acá dice primera fecha? Bueno, yo puedo poner recuento 1406 o recuento distintivo
En este caso hay un solo ID por persona, pero podría pasarnos que no. Entonces nos dice cuántos ID de obras hay en cada uno. Esta tarjeta, como todos los objetos, es interactivo. Entonces yo puedo elegir ver, tipo en ejecución, y se modifica a 262. Puedo poner finalizada y eliminar ejecución, y me pone 704. Puedo seleccionarlas todas y que me muestre todo. Esta tarjeta la puedo hacer interactiva, como les mostraba recién, y que se vaya moviendo, o puedo, en interacciones, en formato, ir seleccionando uno por uno todos los objetos distintos, voy apretando uno por uno y selecciono el prohibido, sería, o el ninguno, de la tarjeta en particular, yo voy apretando uno por uno y le selecciono. Y entonces la tarjeta ya no interacciona. ¿Para qué me puede servir esto? Me puede servir, vamos a destildar interacción, si yo quiero que esto quede fijo, que sea un dato que quede fijo. Entonces, vamos a ir a, otra vez, mi formato. Valor del globo. Puedo seleccionar el color. Yo puedo querer que esté en rojo, por ejemplo. Y la etiqueta. Yo puedo querer que tenga la etiqueta o no. A mí por lo general me gusta que no tenga etiqueta y en general ponerle un título. Entonces, habilitamos el título y le ponemos Q, que hace alusión a cantidad, IDs. Y el título lo mismo, yo puedo ponerlo centrado y agrandarle la letra para que funcione a modo de título, ponerle negrita, no sé. Ahí quedó medio horripilante, pero puede quedar más lindo, no sé, pongámosle el mismo color, como para que quede, ven, ahí QID, y tal cual como en los otros, yo puedo sacarle el fondo. Entonces me queda ahí una etiquetita que me muestra cuántos IDs. Y puedo hacer lo mismo, vamos a hacer control C y control B, como les había mostrado antes, control C, vamos a apretar la página, control B, y podemos hacer otra que sea, en vez de con IDs, con localidades. Entonces, puedo poner un recuento distintivo que me dice cuántas localidades distintas hay, o puedo hacer un recuento general y me dice el total de la muestra. ¿Cuántas veces aparece acá en esta tabla que me muestra los totales, cuántas localidades hay? Nosotros vamos a poner siempre en este sentido el distintivo, porque se supone que si quiero contar localidades, quiero saber cuántas hay. Y en general le vamos a cambiar el título para que diga Q localidades. Y fíjense, vamos a hacer una prueba. Esto es porque yo lo copié después. Que si yo varío acá, en este que le bloqueé las interacciones no se mueve, pero este que todavía no le bloqueé ninguna interacción, sí que reacciona. Y eso yo lo puedo hacer intencionalmente. Yo puedo querer que al filtrar me aparezcan las localidades para cada uno de los estados de obra, pero que el Q total, por ejemplo, si acá en título yo le pongo Q total, bueno, se supone que si es un total, yo no quiero que varíe, digamos. Y las tarjetas podemos hacer lo que queramos, o sea, podemos agregar cuantas queramos, mostrando todos los datos de interés que yo tenga. Les puedo agregar también, no sé, un fondo, vamos a agregarle a esta. En vez de que no tenga fondo, yo le puedo agregar un fondo de un color que resalte un poquito. Vamos a agregarle un color más lindo porque si no, horrible. Ahí, y en el objeto visual de valor del logo lo mismo, le ponemos el mismo. Y yo puedo querer, por ejemplo, porque no me gusta que quede tan cuadrado, que quede más redondeado. Bueno, eso también se puede hacer en general. Borde visual, le agrego un borde y las esquinas se las redondeo. Fíjense que ahí, ven, me aparece como una etiqueta más redondeadita. Y ahora el color del borde me quedó negro, pero como les había mostrado antes, eh, lo puedo hacer que quede como yo quiera, o sea, lo puedo poner de un color, por ejemplo, de este mismo azul.
O puedo querer que remarque más y ponerlo en blanquito. Bueno, eso ustedes lo eligen como a ustedes les guste y lo pueden agrandar o achicar manualmente o con, con los botones de propiedades, eligiendo el tamaño. Por lo general esto es muy incómodo, pero sepan que existe. Y por último, antes de que termine la clase, otra cosa que era importante o que está buena a veces es insertar una imagen. Dos cosas puedo insertar. Perdón, primero, una imagen o un cuadro de texto. El cuadro de texto es para cuando yo quiero mostrar información adicional que no vaya incluida en ninguna etiqueta o en ningún objeto, o ponerle un título al tablero. Yo acá puedo escribir lo que sea, clase 5 de objetos visuales. Objetos visuales en Power BI. Y puedo ponerle, no sé, lo mismo que en todos. La letra mucho más grande, vamos a ponerla en 24, tiramos un poco, y sacarle, como en todos los otros, el fondo. Entonces ya me queda con estos tres puntitos, yo lo muevo y lo voy posicionando. Ahora lo vamos a eliminar, porque no tenemos lugar, pero sepan que es acá, en insertar cuadro de texto. Pero también puedo insertar una imagen. Y yo para Dani, un esto, cachito. El cuadro sí, de texto, por ejemplo, nosotros lo utilizamos, nosotros le vamos explicando desde nuestro uso que le damos nosotros para cuando queremos poner en un tablero la subsecretaría o la dirección provincial que creó ese tablero. Entonces le por ponemos un ejemplo. cuadro de texto, como después lo van a usar todo el ministerio, le ponemos un cuadro de texto que diga Dirección Provincial de Planificación y Seguimiento, que es nuestra dirección provincial, y se lo ponemos bien arriba a la derecha, no sé, como que ahí le dejamos cuando por ahí queremos dejar una marca de que ya sabemos que en todo organismo público, por ahí es importante que los otros sepan quiénes son los que están realizando ese tablero, ¿no? Como para si se tienen que comunicar por algo y aparte porque está bueno que sepan que ese trabajo lo estamos haciendo nosotros. Así que en ese caso, por ejemplo, está bueno para utilizarlo. Exacto. Acá seleccioné imagen, vamos a estilo, imágenes, y nosotros lo que podemos hacer es cargar una imagen. Entonces, por ejemplo, yo acá, Sofi me pasó, vamos a darle a examinar. Yo en mi escritorio me creé una carpetita con el logo de la provincia, ¿no? Esto ustedes, cada uno en su dependencia, tendrá sus logos. Ven que me aparece el logo de la provincia de Buenos Aires. Yo acá puedo hacer un montón de cosas. Lo puedo achicar, lo puedo agrandar y demás. Pero lo que me decía Sofi, que suele gustar mucho y que es verdad que es muy práctico, es mostrarles que yo, a través de una imagen o de una forma, ven que está acá al lado de cualquiera de los dos, yo puedo acceder a una URL. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Hábitat usamos SIDUB. SIDUB es donde nosotros tenemos cargada toda la información de las obras. Es muy común que en nuestros tableros aparezca la palabra SIDUB, que es un loguito, tal cual una imagen, y que cuando vos apretás te lleve a la página de SIDUB. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero con esta imagen yendo a acciones. Ven que acá la última de todas las opciones es acción. Si yo lo tildo, aprieto y me dice un montón de cosas. Yo puedo hacer que con la imagen vayas para atrás, para adelante, bueno, un montón de cosas, marcadores que los van a ver si hacen el curso de Power BI más avanzado. Pero en este caso vamos a poner URL web. Y entonces se me habilita acá este espacio para que yo escriba la URL. Yo me dejé ya preparada la página. Si yo aprieto, ¿ustedes están viendo? ¿O no? ¿Ven Ah, mi sí, página de internet? sí, el navegador de internet. Ah, bien, genial. Yo acá tengo la página de la provincia de Buenos Aires. Selecciono acá, control C o copiar y pegar, ¿no? Vamos a copiar. Y vuelvo a mi tablero y en donde dice URL web pongo pegar. Entonces, ahora, cuando yo apriete, me va a llevar. Esto tiene una distinción. Todos los botones, botón puede ser esta imagen, mientras yo estoy dentro del tablero, ahora como estamos nosotros, tengo que apretar control. Yo aprieto control, clic, y ven que se me marca acá en rojito, es porque me llevó a la página. Pero cuando lo haga el consumidor final, porque ustedes lo hayan subido o le hayan mandado
un tablero directo solo para usarse directamente, la persona solo con hacer clic ya llega. Pero no se asusten que siempre que ustedes lo hagan, mientras estén editando, o sea, en esta función de tablero que ustedes editan, siempre todos los botones se activan cuando yo hago control. ¿Por qué es esto? Para no confundir la acción del botón o de la imagen con el querer cliquearlo para editar la imagen o lo que yo esté queriendo. En este caso, la imagen aparece sin fondo, pero yo podría ponerle un fondo o lo que yo quiera. Y algo muy similar puedo hacer con botones. ¿Ven que es el otro simbolito que está acá al lado de los otros arriba? Vamos a hacer uno muy simple porque ya casi se termina el tiempo, pero yo puedo elegir el botón de atrás. Entonces ven que acá me aparece una flechita chiquitita. Bueno, la podemos dejar ahí o la podemos poner, en este caso vamos a ponerla acá que es más visible. Y en acción, en vez de que acá marcar URL, yo puedo poner la palabra atrás. Y si yo genero control clic, me vuelve a la primera hoja. En este caso, ustedes tienen una sola página, entonces no les va a tener mucho sentido. Pero sepan que existe para cuando tienen más de una página o cuando ustedes pueden haber filtrado. Me parece que también si yo filtro y ahora le doy a control atrás, no. Es solo para cuando ustedes tienen una página. Em, Ustedes tienen dos páginas, le dan al clic atrás y los trae a la primera hoja de todas. Y esto ustedes lo pueden ir, digo, jugando y marcando en que lo lleve atrás, adelante. Pueden generar después, no sé, fotos de la página y que los lleve a ese momento. Son cosas tal vez más avanzadas, yo les digo que existen por si alguno se quiere poner a investigar o jugar y ver cómo se hace, pero no es parte de este curso porque son cosas bastante más elaboradas. Y siempre que quieran eliminar un objeto, por ejemplo esta flechita que a nosotros ahora mucho no nos sirve, lo cliquean y le dan al botón suprimir del teclado y se nos va. Juani, ahí les quería hacer una aclaración Sí, chiquitita con lo que son las imágenes que insertaste, por ejemplo. Lo ideal es que insertemos la imagen sin fondo, porque por ejemplo en este caso que vos estás creando un tablero con un lienzo que es celestito, por lo que estoy viendo, si vos pones la imagen como la sacás, te va a quedar el recuadro blanco, queda bastante desprolijo, bastante feo. Ahí les pasé el link de una página que vos cargas la imagen a la que le querés sacar el fondo y le saca el fondo. Entonces es más sencillo. Después cargas, te generas esa imagen sin fondo y bueno, la gente que sabe utilizar Illustrator, todo eso también lo puede hacer desde ahí, pero es más técnico. Esto es una página que vos la subís y ya te la generas sin fondo, te la guardás en tu computadora y usás esa para el tablero. total. Sí, sí, sí. Eh, Lo de y las esta, páginas también, perdón, y lo de las páginas, no, 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 que podés ir agregando páginas, porque muchas veces lo que querés mostrar con un tablero es un acá. montón de información y no vale la pena hacerlo en una sola página porque el usuario va a entrar y va a hacer un choclo de información que no se relaciona con la otra y eso, entonces podés agregar páginas ahí donde estás apretando Juani, tipo como en Excel, digamos, que le vas agregando páginas y podés hacer todas las que quieras, las podés ocultar, y ahí sí jugás con los botones para atrás, para adelante y todo eso. Sí, una cosa que está buena, que es sencilla de la página, es lo que decía Sofi, que se pueden ocultar. Yo puedo querer que la página 1, que ya la tengo lista y me quedó linda, ponele, se muestre, le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, le podemos poner, eh, no sé, análisis obras, pero la página 2 yo todavía no la tengo lista. Bueno, hago clic derecho y ocultar. Y ven que aparece así con el ojito. Mientras yo esté editando, yo la voy a ver siempre. Pero si el día de mañana yo publico el tablero o se lo paso a alguien, esa página de esa persona no la va a poder ver. Y yo, bueno, después hay un montón de ajustes avanzados para ocultársela a un usuario en particular y a otros no, pero bueno, eso es mucho más avanzado de otro curso. Y otra cosa que uso mucho es, esta la vamos a eliminar porque total, no hay nada, es duplicar la página. Yo la puedo duplicar
Entonces, ya tengo los formatos básicos que me generé en la primera y en la segunda solamente elimino. Acuérdense que con suprimir elimino y por ahí a mí me interesa seguir teniendo estos segmentadores, entonces no los tengo que generar de vuelta. Acá ven que, por ejemplo, aparecen líneas rojas para que me queden más o menos igualitos. Puedo ir moviendo y generar una tabla tal vez más grande, ¿no? Porque yo quiero que en esta tabla, tal vez de la segunda hoja, me aparezcan más datos, los que sea. Acuérdense que aprieto ahí, voy a valores y le voy agregando modalidad, municipio, número de planos y ven que me los va agrandando. Y una última cosita que puedo hacer acá en la tabla es que si me posiciono, acá no estoy apretando nada, ven que me aparece ese simbolito, ahí yo aprieto clic derecho y agrando o achico la columna. Y bueno, lo mismo que decíamos antes de que les podemos cambiar el nombre para que no ocupen tanto lugar y no me aparezca primera fecha que queda re desprolijo. Yo creo que en cuanto a objetos visuales, lo más básico lo vimos. No sé si ustedes tienen algún interés en otro en particular o les quedó alguna duda y podemos o verlo ahora en cachito rápido o la clase que viene, que es de repaso. Si ustedes hay algún objeto que ya escucharon que se podía hacer o tienen alguna idea y no saben cómo materializarla con lo que vimos hasta ahora, lo pueden decir y lo vemos la clase que viene antes de arrancar el repaso seguimos un cachito más con objetos visuales. Eso como ustedes quieran. Sí, eso les quería decir. La clase 6 está pensada como una clase de repaso. ¿Por qué? Porque muchas veces no se llega a ver todo. Por ejemplo, hoy los objetos visuales, Juan explicó un montón de objetos visuales que son los más básicos que se utilizan, pero bueno, podríamos ver un gráfico de línea, tenemos un par más que también por ahí utilizamos, los podríamos estar viendo. Yo lo que voy a hacer en el foro, les voy a escribir en la clase 5, que es la clase de hoy en el foro, para que me vayan diciendo por ahí algún tema de lo que sea, desde la clase 1 hasta esta clase 5, que por ahí les quedó que no entendieron bien o que se pusieron a hacer y se trabaron con algo. Ustedes vayan poniéndome todo ahí, así nosotros podemos organizar la clase 6 más o menos, porque bueno, muchas veces pasa que por ahí se conectan y nadie hace ninguna pregunta y como que son 2 horas, entonces estaría bueno, si ustedes de antemano nos van diciendo, a mí no me quedó tan claro, no sé, el cambio de formato o el tema de las medidas o algo así, nos van indicando y nosotros más o menos ya traemos algo preparadito como para que la clase sea más organizada, la próxima clase. Y después está la opción también de que ustedes nos pregunten en la clase, pero bueno, como para que nosotros podamos traer con ejemplos y eso y se entienda mejor, está bueno si nos escriben en el foro. No sé si a alguien le quedó alguna duda, algo de la clase de hoy, para que Juani la conteste. Va, Juani, yo, los dos. Estoy acá, Juan. No sé si a vos, Juani, te quedó algo más por decir. No, les voy a subir, o te paso después, Sofi, para que subas al espacio de la clase 5 con capturas, así como habías subido vos lo de la URL, lo de los miles de millones. Ah, Porque hay dale. un botón específico que ahora lo busco, lo tengo en un tablero. em, y lo que se me ocurre que puedo traer la próxima es algún tablero más desarrollado que tengo yo, para solamente mostrárselos y que van a ver, van a identificar que en realidad todo el tablero está hecho con lo que vimos en la clase de hoy. Es simplemente aprender a tal vez ordenar las cosas o plantearse un objetivo bien claro. em, pero sí quería como traerles uno que vengo haciendo hace como 2 meses, o sea, lleva un montón de trabajo y sin embargo el conocimiento que se necesita para hacer ese tablero son las- los 4 objetos visuales principales que vimos hoy. No sé de todos modos eso, lo que preguntaba vos, si quedó alguna duda o les quedó algo medio, por ahí fui muy rápido con algunos ajustes y los perdí en el camino. No, para mí estuvo súper entendible, así que bueno, si alguien tiene duda que nos haga, también acuérdense de la clase que viene.
lo que podemos hacer para la clase que viene es eso, traer el tablero armado y también publicado. Entonces les mostramos, porque hoy no nos dio el tiempo para mostrarles cómo publicar el tablero, si bien ustedes no necesitan publicar sus tableros para el trabajo, la actividad integradora, es mostrarles cómo se puede hacer, porque alguno de sus organismos tiene cuenta en Power BI Service o se la puede crear. Recuerden que no solo necesitamos un correo institucional para armar la cuenta Microsoft gratuita, sino que también necesitamos que la repartición, casi siempre es la misma encargada de generar los correos institucionales, nos puede dar los permisos necesarios en Microsoft para que nosotros podamos usar la cuenta de Power BI Service. Así que la clase que viene les mostramos un tablero publicado, entonces ver cómo esto que Juani hizo acá en el tablero de Power BI Desktop, en el lienzo que nosotros lo vemos de esta forma, lo podemos ver en cómo el usuario final lo puede ver en el publicado, que es como más interactivo, más vistoso, digamos, más llamativo. Eso. Así que bueno, muchas gracias Juani por todo. No, gracias a ustedes. Y nos estamos viendo el miércoles. Recuerden que ahora les voy a poner en el foro de la clase 5 para que todos pongan por ahí lo que les quedó flojo, lo practicaron y les surgió una duda o algo. Así la clase que viene ya venimos con algo preparado y que les pueda servir. La idea es que el curso les sirva a ustedes para poder terminar con un tablero. Muchas gracias, nos vemos el miércoles. Recuerden la última Nos clase. vemos. Saludos.